Primer paso: la ley del espejo y sus consecuencias. En este primer paso, el enfoque global se centra en asumir nuestra parte de responsabilidad en el conflicto. Hay un antiguo refrán que dicta: cuando apuntas con el dedo a otra persona para echarle la culpa, ten en cuenta que 3 dedos de la mano te apuntan a ti. Y así es. Al señalar con el dedo índice, el dedo meñique, el corazón y el anular de esa mano te están apuntando a ti. Para entender la verdad de este dicho popular, deberemos comprender primero el concepto de sombra, que definió Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo y uno de los padres de la psicología, mediante la ley del espejo. Cuando nos enamoramos o nos sentimos atraídos por alguien, lo hacemos porque reconocemos ciertos valores en su corazón, y esto es así porque ya conocemos esos valores. Es decir, ya están en nuestro corazón y lo reconocemos en el corazón del otro. Esto sucede por 3 razones principales. Porque los valores reconocidos pertenecen a nuestro yo actual, porque los hemos conocido con anterioridad en alguna otra persona o en cómo éramos antes, nuestro yo pasado, o porque deseamos que formen parte de nuestro yo futuro. Por ejemplo, yo me puedo sentir atraído por una mujer que hable de una forma cariñosa, incluso si yo no lo hago, ya que me recuerda a la forma en la que me hablaba mi abuela, mi yo pasado. Pero también me atrae que le guste hablar de historia, porque mi yo actual ha descubierto recientemente que le apasiona esta temática. Igualmente, me atrae lo extrovertida que es, ya que yo soy muy tímido, y a mi yo futuro le gustaría ser como ella. Esa mujer además puede patinar, ser experta en arte o pilotar aviones, pero particularmente eso no me atrae de ella porque no reconozco el patinar, el arte o el pilotar aviones en mi corazón. Lo veremos como un añadido, pero no nos sentiremos atraídos por estos valores o capacidades. De igual forma, todo aquello negativo que vemos o reconocemos en las otras personas tiene un lugar en nuestro corazón. Cuando la parte contraria en el conflicto dice cosas o actúa de una forma que reconozco, mi sistema de alerta se dispara y activa sus defensas, que pueden resultar en comportamientos de ataque o de huida. Esto no solo funciona con los conflictos, sino también con actitudes o pensamientos de la otra persona. Si mi yo anterior era muy violento, pero he dejado de serlo, el encontrarme con una persona violenta me producirá un gran rechazo. Este rechazo es fruto de la negación de mi antigua realidad y forma de ser. De alguna manera, rechazar a la otra persona nos permite alejarnos más aún de una conducta propia que deseamos apartar. También sucede que los actos de otras personas provocan en nosotros una reacción incontrolable que no deseamos tener. Están despertando nuestro lado oscuro. Por ejemplo, si una pareja anterior me maltrataba física o psicológicamente y esto me hacía sentir pequeño e indefenso, habré creado un patrón defensivo hipersensible a ese sentimiento de inferioridad. Cuando en una relación futura perciba alguna conducta que me haga sentir pequeño o indefenso, responderé con todo mi arsenal defensivo y utilizaré cualquier medio a mi alcance para evitar volver a sentirme indefenso. Estoy rechazando con todas mis fuerzas esa conducta, no porque sea buena o mala, sino porque me hace sentir algo que fui una vez y no quiero volver a ser. También podemos encontrar en los demás aquellas cosas que conocemos, que deseamos, pero no nos permitimos. Si yo deseo ser libre, puedo ver con envidia y rabia la libertad de otras personas, o mejor dicho, lo que yo considero libertad. Observarlo en los demás nos recuerda nuestra propia incapacidad para desarrollar esa faceta que deseamos, lo cual se transforma en frustración y rabia contra la otra persona por ser capaz de desarrollarla. La ley del espejo nos enseña que aquellas cosas que nos disgustan de los demás forman parte de las que negamos en nuestro propio ser, o como definió Jung, de nuestra sombra. Este es el primer ingrediente para la resolución de conflicto: ser consciente de que en nuestro corazón existen realidades y sentimientos que nos producen rechazo, tristeza, vergüenza, rabia, miedo, etc. Y cuando, durante una conversación o disputa, hay algo que remueve o activa una de esas realidades, reaccionamos visceralmente y somos incapaces de controlar la rabia, la tristeza, el miedo, el rechazo o la vergüenza. El segundo ingrediente es igual que el primero, pero centrado en el corazón del otro. Es decir,
ser consciente de que su corazón tiene realidades, sentimientos que desconocemos, y cuando son activados por algún comportamiento nuestro, le hacen reaccionar visceralmente, siendo incapaz de controlar su rabia, su tristeza, su miedo, su rechazo o su vergüenza. La primera pregunta que surge para la correcta asimilación de este primer paso es: ¿esto lo hace por maldad? Al desconocer las realidades y sentimientos de las otras personas, somos incapaces de valorar si eso lo realiza por maldad o porque en ese momento se ha activado algo en su corazón que lo obliga a hacer lo que hace sin ver las consecuencias. En caso de que la respuesta sea positiva, es decir, si crees firmemente que lo hace por maldad, pasaremos a la segunda pregunta. ¿Entiendo por qué lo hace? Es imposible entender por qué la otra persona hace lo que hace. Podemos verlo desde nuestro punto de vista, ver cómo nos afecta, valorar el daño que percibimos y hacer algún juicio de valor, pero este siempre será erróneo. Muchas veces nosotros mismos somos incapaces de saber por qué hacemos ciertas cosas o no podemos controlar ciertos actos. De forma que entender que la otra persona hace lo que hace resulta una labor imposible. Además, para comprender todas las razones que impulsan la conducta, deberíamos haber estado en sus zapatos durante toda su vida, y eso por definición es imposible. Si no entendemos lo que está pasando, no podemos juzgarlo. Esto se puede ver desde el punto de vista de un niño que, por primera vez, observa cómo sus padres hacen el amor. El niño desconoce la sexualidad. Puede interpretar dentro de su realidad que se están haciendo cosquillas, se están pegando, están haciendo ejercicio, etc. No puede entender la realidad que está viendo, de forma que su interpretación es naturalmente errónea. De la misma forma, yo no puedo entender lo que está pasando dentro de la mente de otra persona, y por tanto, mi interpretación será naturalmente errónea.